En el corazón de Miami, donde los rascacielos de cristal reflejan una riqueza que no puede comprar la felicidad, el multimillonario Damián Ferrer sintió el peso de la humillación por primera vez en su vida. Todas sus tarjetas de crédito, símbolos de su poder ilimitado, fueron rechazadas al intentar pagar un simple café. Atrapado en una modesta cafetería por la lluvia torrencial y el fracaso de su fortuna, estaba a punto de rendirse cuando una niña de 7 años, con ojos que contenían una bondad ancestral, le ofreció sus únicas monedas. Pero no fue su gesto lo que destrozó el mundo de Damián. Fue el relicario de plata que colgaba de su cuello, una pieza única, grabada con las iniciales D&I. La misma que él había colocado sobre el corazón de su difunta esposa Isabela el día de su entierro, hacía exactamente 7 años. ¿Qué harías si descubrieras que la tumba que has llorado durante años podría estar vacía? Pero antes de revelar cómo ese relicario de plata estaba a punto de desenterrar un imperio de mentiras y traiciones, detente un momento. Si crees que el destino tiene el poder de reescribir la más cruel de las historias y que el amor verdadero nunca muere, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará la vida de Damián para siempre, sino que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la justicia, la memoria y las segundas oportunidades. Prepárate, porque la verdad que se esconde detrás de esa joya es más impactante y dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar, y este es solo el comienzo de una tormenta que arrasará con todo. Para Damián, ese relicario era un fantasma, un eco de un amor que creía perdido en un trágico accidente que le arrebató a su esposa, Isabela, y a la hija que nunca llegó a conocer. Durante 7 años, había vivido en un mausoleo de lujo, atormentado por el silencio y la culpa. Mientras tanto, Elena Soto, la madre de la pequeña Luz María, luchaba cada día para sobrevivir, con su propio pasado borrado por una amnesia que la dejó sin recuerdos, solo con su hija y ese misterioso relicario como única conexión con una vida que no podía recordar. Ella no sabía que su lucha por el presente estaba a punto de colisionar con un pasado que un hombre poderoso y cruel, Ricardo Ferrer, había hecho todo lo posible por enterrar para siempre. Obsesionado por una esperanza que no se atrevía a nombrar, Damián Ferrer utilizó todos sus recursos para localizar a la mujer y a la niña que habían puesto su mundo de cabeza. Lo que encontró fue un modesto edificio de apartamentos en la pequeña Habana, un universo de colores y sonidos vibrantes que contrastaba brutalmente con el silencio de su mansión. Cuando Elena Soto abrió la puerta, lo hizo con la guardia alta, sus ojos llenos de una desconfianza feroz que protegía a su hija como una leona. No veía a un hombre conmovido, sino a un millonario que probablemente buscaba saldar una deuda de conciencia. Para él, sin embargo, ella no era solo una camarera. En la forma en que inclinaba la cabeza, en el destello de determinación en su mirada, había un eco dolorosamente familiar que lo atraía y lo aterraba en igual medida. Damián intentó ofrecerle dinero, una suma que podría cambiarle la vida, pero Elena lo rechazó con una dignidad que lo desarmó por completo. «No queremos su caridad, señor Ferrer. Estamos bien», dijo, con la voz firme, pero con el cansancio de 1000 batallas pintado en su rostro. Fue entonces cuando Damián entendió que el poder y la fortuna no le servirían de nada. Arrodillándose para quedar a la altura de Luz María, quien se asomaba tímidamente detrás de su madre, le habló con una suavidad que no había usado en 7 años. «Ese relicario», comenzó con la voz rota, «perteneció a alguien a quien amé más que a mi propia vida. Solo quiero saber cómo llegó a ti».
Al ver la sinceridad en sus ojos, Elena sintió que su armadura se agrietaba. Ella también vivía con un pasado borrado, y la búsqueda de ese hombre resonaba con su propio vacío. Así nació una alianza improbable, forjada en el misterio y la necesidad mutua de respuestas. Damián no le contó toda la verdad, temiendo que la verdad la asustara, pero le propuso investigar juntos el origen de la joya. Elena, impulsada por una intuición que no podía explicar, aceptó. Sus primeras visitas fueron a joyeros antiguos y archivos olvidados, donde Damián usaba su influencia y Elena aportaba una perspectiva humana que él había perdido. Con cada hora que pasaban juntos, Damián sentía una conexión más profunda, en la forma en que ella apartaba un mechón de cabello de su rostro, o en su risa espontánea ante algo que decía Luz María. Veía el espectro de Isabela, y Elena, por primera vez en años, sentía una extraña sensación de seguridad, como si una parte perdida de su alma reconociera a ese hombre triste pero de buen corazón. Mientras tanto, en una oficina de cristal con vistas a toda la ciudad, Ricardo Ferrer observaba con fría furia las fotografías que su investigador privado le había entregado. Eran imágenes de Damián, Elena y la niña, riendo juntos al salir de una heladería. El pánico, frío y afilado, se apoderó de él. Esa mujer no debería existir. Esa niña era una complicación que podía destruir todo lo que había construido sobre una tumba vacía. Levantó el teléfono, su voz convertida en un susurro venenoso. «Quiero que la asusten», ordenó a su secuaz al otro lado de la línea. «Que entienda que está metiéndose donde no la llaman, no la lastimen, todavía no. Solo háganle saber que está siendo observada». Esa misma noche, una sombra se detuvo frente al apartamento de Elena, una amenaza silenciosa que prometía convertir su recién nacida esperanza en una pesadilla. El terror golpeó a Elena sin previo aviso. Al llegar a casa después de un largo turno, encontró la puerta de su apartamento forzada, el interior revuelto con una violencia fría y calculada. Los cajones estaban abiertos, la ropa esparcida por el suelo, pero lo que le heló la sangre fue el retrato de Luz María, el único que tenía, roto en el suelo con el cristal hecho añicos. No habían robado nada de valor monetario porque no había nada que robar. El mensaje era claro y brutal. Sabemos quién eres, sabemos a quién amas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras abrazaba a su hija, quien miraba la escena con ojos muy abiertos, sin comprender la maldad detrás de aquel desorden. Elena sintió por primera vez que la sombra de su pasado no era solo un vacío, sino una amenaza real y palpable que ahora ponía en peligro lo único que le importaba en el mundo. Aterrorizada, su primer instinto fue llamar a Damián. Su voz, temblorosa y apenas un susurro, fue suficiente para que él dejara todo y corriera a su lado. Al ver el caos y el miedo en los ojos de Elena y la pequeña Luz María, una furia gélida se apoderó de él. Esto no era un robo común, era una advertencia. En ese momento, Damián tomó una decisión inquebrantable. «No se quedarán aquí ni una noche más», declaró con una autoridad que no admitía discusión. «Empaquen lo indispensable, se vienen conmigo a mi casa». Elena, aunque reacia a aceptar tal nivel de ayuda, miró el rostro asustado de su hija y supo que su orgullo no valía nada comparado con su seguridad. El intento de Ricardo por separarlos había fracasado estrepitosamente. En cambio, los había unido bajo el mismo techo, transformando su alianza en un pacto de protección. Mientras ayudaba a Elena a recoger algunas pertenencias del desastre, la mano de Damián tropezó con una pequeña caja de madera que había caído detrás de un viejo armario, oculta por años de olvido. Dentro, envuelta en un trozo de tela amarillenta, había una pulsera de hospital de plástico descolorida por el tiempo. En ella, apenas legible, estaba el nombre Jane Doe
y una fecha que hizo que el corazón de Damián se detuviera, la misma fecha del accidente que supuestamente le había arrebatado a Isabela. Junto a la fecha estaba el nombre de una clínica rural en las afueras de Miami, un lugar del que nunca había oído hablar. Se miraron y en ese cruce de miradas la investigación cambió para siempre. Ya no buscaban el origen de una joya, ahora tenían el punto de partida de una vida borrada, una pista tangible que los conectaba directamente con la noche que lo había destruido todo. El viaje en el lujoso auto de Damián hacia su mansión fue silencioso, pero cargado de una nueva e intensa energía. Luz María dormía en el asiento trasero, ajena a la tormenta que se gestaba a su alrededor. Elena sostenía la pulsera de hospital en su mano como si fuera un artefacto sagrado, la primera pieza real de su rompecabezas personal. Damián, por su parte, sentía cómo la rabia y la esperanza luchaban dentro de él. Alguien había orquestado una mentira monumental y esa persona ahora los estaba cazando. Pero el miedo había sido reemplazado por una determinación de acero. Proteger a Elena y a Luz María se había convertido en su única misión. Lejos de intimidarlos, el ataque solo había fortalecido su vínculo y les había dado un objetivo claro. Ahora, la verdad no era solo un anhelo, era un arma que estaban decididos a encontrar y usar. La mansión Ferrer se había transformado en una fortaleza, pero también en el cuartel general de una guerra inminente. Con la pulsera de hospital como única guía, Damián movilizó a su equipo de seguridad y a sus mejores investigadores. La clínica rural seguía en pie, un lugar olvidado por el tiempo en las afueras de la ciudad, y se convirtió en su objetivo inmediato. Durante el viaje, un silencio denso llenaba el auto. Elena, que ahora se sentaba a su lado, apretaba la pulsera con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El miedo a lo que descubriría era tan grande como la esperanza de, por fin, entender quién era. Damián, por su parte, sentía una furia helada y controlada. Ya no buscaba respuestas, buscaba al responsable. Cada kilómetro que los acercaba a la clínica era un paso más hacia la confrontación que definiría sus vidas. Al llegar, encontraron un edificio decrépito que olía a antiséptico y a secretos guardados. El doctor Mateo Chevalier era un hombre anciano, encorvado por el peso de una culpa que lo había perseguido durante 7 años. Al principio negó todo conocimiento, sus manos temblorosas y su mirada esquiva. Pero Damián no estaba allí para negociar. Puso sobre el escritorio una carpeta con pruebas de la transferencia bancaria que Ricardo le había hecho y una foto de Luz María sonriendo. Esa niña merece saber la verdad. Y usted, doctor, tiene una última oportunidad de redimirse, dijo Damián con una voz que no dejaba lugar a dudas. Sin embargo, fue la mirada de Elena, una mezcla de súplica y dolor, lo que finalmente quebró al anciano. Verla allí, de pie, viva, fue el fantasma que finalmente rompió su pacto de silencio. Con lágrimas rodando por sus arrugadas mejillas, el doctor Chevalier confesó. Su voz, rota por el arrepentimiento, relató la noche de la tormenta, cuando una mujer gravemente herida y amnésica fue ingresada. Describió cómo Ricardo Ferrer apareció horas después, ofreciéndole una fortuna para que el mundo creyera que Isabela de la Vega y su hija habían muerto en el accidente. Ricardo le ordenó registrarla como una Jane Doe y asegurarse de que desapareciera del sistema. Él quería que la separara de la niña, pero no pude hacer eso, sollozó el médico. Las envié a un refugio lejos de aquí, esperando que nunca las encontrara. Mientras Elena escuchaba, fragmentos de imágenes borrosas asaltaron su mente. El sonido del metal retorciéndose, el llanto de un bebé, el rostro cruel de un hombre. Aún no recordaba, pero sentía el dolor de esa traición en cada fibra de su ser. Armados con la confesión grabada del doctor y una declaración jurada, regresaron a la mansión.
La atmósfera había cambiado por completo. Ya no eran dos extraños unidos por un misterio. Eran una familia a punto de reclamar la vida que les habían robado. Damián miró a Elena, cuyo rostro reflejaba una nueva y feroz determinación, y luego a Luz María, que dormía plácidamente en una de las habitaciones, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Con una calma escalofriante, Damián tomó su teléfono y marcó el número de su primo. «Ricardo, necesito que vengas a la mansión, ahora mismo», dijo, su tono gélido y autoritario. «Tenemos que hablar del futuro de la empresa. Hay irregularidades que he descubierto». La trampa estaba puesta, el escenario para el acto final estaba listo, y la verdad, como la furiosa tormenta que se gestaba en el horizonte, estaba a punto de estallar. Ricardo Ferrer entró en la mansión con la arrogancia de un rey reclamando su trono, sin saber que caminaba directamente hacia su propia guillotina. La lluvia golpeaba los ventanales como si el cielo mismo quisiera derribar los muros de aquella casa de secretos. Damián lo esperaba de pie junto a la chimenea, su rostro una máscara de calma letal. A su lado, Elena, ahora consciente de su papel en esta tragedia, se mantenía firme. Su presencia era una acusación silenciosa. «Buenas noches, primo», dijo Damián, su voz resonando en el tenso silencio. «Tenemos que hablar de Isabela». Ricardo soltó una risa forzada, pero sus ojos delataron un destello de pánico. «Isabela está muerta, Damián. Llevas 7 años llorando a un fantasma. ¿Acaso te has vuelto loco?» Pero Damián simplemente activó un reproductor de audio, y la voz temblorosa del doctor Chevalier llenó la sala, confesando cada detalle del soborno y la mentira. El color desapareció del rostro de Ricardo. Acorralado, su máscara de civilización se hizo añicos, revelando al monstruo que se escondía debajo. «Ese viejo cobarde», siseó, su voz goteando veneno y resentimiento. «Sí, fui yo. ¿Y qué? ¿Creíste que iba a pasar toda mi vida a tu sombra? Tú, el heredero de oro, el que siempre lo tuvo todo». Caminaba por la sala como una bestia enjaulada, su furia finalmente desatada. «Organicé todo a la perfección. Un simple accidente, un cuerpo irreconocible, un médico comprado. Te di un luto para que te ahogaras en él, mientras yo tomaba lo que me correspondía». Se detuvo frente a Elena, sus ojos llenos de un odio puro y aterrador. «¿Y tú?», le espetó con desprecio. «Debiste morir en ese auto, Isabela, igual que tu bastarda». La palabra Isabela golpeó el aire como un relámpago, y en la mente de Elena una presa se rompió. Un torrente incontrolable de recuerdos la inundó, una avalancha de sensaciones y imágenes que la ahogaban y la devolvían a la vida al mismo tiempo. El olor a tierra mojada la noche del accidente, el sonido del metal retorciéndose, el rostro de Damián susurrándole «te amo» horas antes, el primer llanto de su bebé en una clínica solitaria. Todo regresó. El rostro de Ricardo, mirándola con crueldad desde el otro auto. Su nombre, su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de debilidad, sino de una fuerza recuperada. Miró a Damián, y el hombre que había sido un amable extraño se convirtió de nuevo en el amor de su vida. Con una voz rota pero firme, susurró: «Me acuerdo, Damián, soy yo, soy Isabela». En ese instante, el mundo de Damián se detuvo y volvió a empezar. El susurro de Isabela fue la confirmación que su alma había estado esperando durante 7 años de infierno. Mientras Ricardo se quedaba paralizado, derrotado no por las pruebas, sino por el fantasma que había vuelto para reclamar su vida, el sonido de las sirenas cortó la noche. Las luces rojas y azules de la policía inundaron la sala, pintando la escena de la justicia final. Los oficiales entraron y Ricardo no opuso resistencia. Su imperio de mentiras se había derrumbado con una sola palabra. Mientras se lo llevaban, Damián corrió hacia Isabela y la envolvió en sus brazos, llorando su nombre una y otra vez. Se aferraron el uno al otro en medio del caos.
dos almas rotas que finalmente se habían vuelto a encontrar, con la tormenta amainando afuera y una nueva vida comenzando adentro. La caída de Ricardo Ferrer fue tan rápida como brutal. La confesión grabada, sumada a su propio arrebato de ira, fue una prueba irrefutable que lo condenó antes de que el juicio siquiera comenzara. Los medios de comunicación, antes sus aduladores, ahora lo destrozaban, pintándolo como el Caín moderno que intentó robarle la vida y la fortuna a su primo. En la corte, su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una amargura vacía al ver a Damián e Isabela sentados juntos, sus manos entrelazadas, un testimonio viviente de su fracaso. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, despojado de cada centavo mal habido y encerrado en una celda de concreto. Un destino irónico para un hombre que había vivido en una jaula de oro y envidia. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición, borrado para siempre del legado Ferrer. Los meses que siguieron fueron un delicado renacer. Para Isabela, reconciliar 7 años como Elena Soto con los recuerdos recuperados de su verdadera vida fue un viaje agridulce. Había momentos de confusión, donde los rostros y lugares se superponían, pero Damián estuvo a su lado en cada paso, mostrándole viejas fotografías, contándole historias de su amor y ayudándola a tejer los hilos de su identidad rota. La pieza central de su curación fue Luz María, cuya risa llenaba los silencios de la mansión que antes era un mausoleo. La niña, ahora consciente de que Damián era su padre, floreció bajo el amor de ambos. Sus dibujos de una familia feliz pegados en la nevera eran la prueba más pura de que el pasado, por doloroso que fuera, podía ser sanado. Juntos aprendieron a ser una familia de nuevo, no borrando el pasado, sino integrándolo en un futuro más fuerte. Un año después, en una playa de arena blanca al atardecer, Damián e Isabela renovaron sus votos. No fue una boda ostentosa como la primera, sino una ceremonia íntima, rodeados solo por un puñado de amigos leales y el sonido de las olas. Isabela llevaba un vestido sencillo que ondeaba con la brisa marina, y en sus ojos no había sombra de Elena, solo la plenitud de la mujer que había vuelto a casa. Luz María, con una corona de flores en el pelo, fue la encargada de llevar los anillos. Su sonrisa radiante era el símbolo de su amor triunfante. Al decir sí, acepto por segunda vez, no solo sellaban una promesa, sino que celebraban la victoria sobre la oscuridad. Era la afirmación de que su amor era un faro lo suficientemente poderoso como para guiarlos a través de la tormenta más larga y devolverlos a la orilla, juntos. 5 años más tarde, la familia Ferrer vivía en una hermosa casa junto al mar, lejos del ruido y la frialdad de la ciudad. Damián había delegado la mayor parte de las responsabilidades de su imperio, descubriendo que la verdadera riqueza no estaba en los informes financieros, sino en enseñar a su hijo pequeño, Mateo, a dar sus primeros pasos en la arena. Isabela había encontrado una nueva vocación, creando una fundación para ayudar a personas con amnesia y a familias separadas por la tragedia, transformando su dolor en esperanza para otros. Luz María, ahora una preadolescente brillante y feliz, era la protectora de su hermanito. Verlos a todos juntos, riendo bajo el sol, era la imagen de un final de cuento de hadas hecho realidad. La prueba definitiva de que, aunque el destino puede robarte los recuerdos, jamás podrá borrar la huella imborrable del verdadero amor. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. Desde la oscuridad de un duelo, basado en una mentira, hasta la luz de una familia reunida,
La historia de Damián e Isabela es mucho más que un simple reencuentro. Comenzó con la humillación de un millonario y la compasión de una niña, un contraste que demostró que el verdadero valor no reside en el poder o el dinero, sino en la pureza de un corazón bondadoso. Su viaje nos enseña que incluso cuando el mundo parece desmoronarse y las sombras de la traición lo cubren todo, un solo hilo de verdad, por delgado que sea, puede ser suficiente para tejer de nuevo el tapiz de una vida robada. Ellos no solo desenmascararon a un villano, reconstruyeron un amor que la maldad creyó haber enterrado para siempre, probando que la justicia del destino siempre llega, aunque a veces tarde 7 largos años en hacerlo. Su historia es un poderoso recordatorio de que hay conexiones que trascienden la memoria. Isabela pudo haber olvidado su nombre, su pasado y el rostro del hombre que amaba, pero su alma nunca lo hizo. El relicario que Luz María llevaba no era solo una joya, era un ancla, un faro silencioso que llamaba a Damián a través del abismo del tiempo y el olvido. Este relato nos confirma que el destino no siempre es cruel. A veces, simplemente pone a prueba la fuerza de los lazos que nos unen para que cuando finalmente nos reencontremos, lo hagamos con una certeza inquebrantable. Porque como ellos nos demostraron, el destino puede robarte los recuerdos, pero jamás podrá borrar la huella imborrable del verdadero amor, esa que guía a 2 almas de vuelta a casa, sin importar cuán perdida parezca la una de la otra. Te conmovió la increíble jornada de Damián, Isabela y la pequeña Luz María. Si su historia de amor y perseverancia te ha tocado el alma, deja tu me gusta para celebrar con nosotros que la verdad y el bien siempre triunfan. Comparte este video para que su mensaje de esperanza ilumine a quienes creen haberlo perdido todo. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad, donde seguiremos contando las historias más impactantes de segundas oportunidades y amores que vencen lo imposible. Porque cada historia como esta nos recuerda que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer de la felicidad siempre está esperando. Nos vemos en la próxima gran historia de revancha y redención.